Hola jóvenes, bienvenidos a otra clase de farmacología. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los fármacos antagonistas alfa y beta adrenérgicos. Esta clase la vamos a dividir en dos partes. La primera parte hablaré sobre los antagonistas alfa adrenérgicos y la segunda parte que suba va a ser sobre los antagonistas beta adrenérgicos. El sumario va a ser definición, clasificación de los antagonistas alfa adrenérgicos, algunas acciones farmacológicas, indicaciones terapéuticas, reacción adversa medicamentosa y contraindicaciones. Los simpaticolíticos son fármacos que van a competir con la noradrenalina y adrenalina por unirse a los receptores. El objetivo de estos fármacos es unirse al receptor y bloquearlo, ya sea el receptor alfa adrenérgico o el beta adrenérgico, y de ahí viene el gran valor clínico que ellos tienen. Los bloqueadores alfa se clasifican en no selectivos, que pueden bloquear tanto alfa 1 y alfa 2, y selectivos, que pueden bloquear solamente un receptor, ya sea alfa 1 o el alfa 2. La importancia clínica de los no selectivos es que tienen gran utilidad en el tratamiento clásico del feocromocitoma, que es un tumor que se encuentra a nivel de las glándulas suprarrenales que liberan catecolamina y aumenta el tono simpático. Los selectivos pueden utilizarse para tratar hipertensión primaria o en esencial puede aliviar síntomas de hiperplasia prostática benigna, también algunas indicaciones neurológicas como la migraña y enfermedades periféricas vasculares. Normalmente, muchachos, hablando un poco sobre el mecanismo de acción, lo que sucede es que cuando se libera una catecolamina, en este caso noradrenalina, se puede unir a un receptor, ya sea, por ejemplo, el alfa 1. Y una vez que él se une al receptor, lo estimula, lo activa, y el alfa 1 se encuentra localizado en el músculo liso de los vasos. Como podemos ver aquí en esta imagen, como la adrenalina o la noradrenalina que se une al receptor alfa 1, va a hacer que a nivel de los vasos haya vasoconstricción, vamos a cerrar el diámetro del vaso, va a aumentar la resistencia vascular y esto conlleva aumento de la presión arterial. Yo con estos fármacos bloqueadores alfa, bloqueo el receptor alfa 1, no evito que la adrenalina y la noradrenalina se unan y esto va a conllevar a una vasodilatación. Esto va a aumentar el diámetro del vaso, va a hacer que la resistencia vascular disminuya y disminuya la presión arterial. Y este efecto es beneficioso para tratar personas con hipertensión primaria. Algo muy importante que tenemos que saber es que este bloqueo puede ser tanto reversible o irreversible. Los reversibles van a tener un bloqueo por un poco tiempo y además este bloqueo se puede quitar. ¿En qué momento? Cuando aumenten las concentraciones de catecolamina puede quitar el bloqueo en caso de antagonista reversible. Pero cuando se encuentra con un bloqueador alfa irreversible, este bloqueo es muy prolongado y además que a altas concentraciones de catecolamina tampoco puede quitar el bloqueo. El bloqueo se mantiene. Entonces esa es la gran diferencia entre un bloqueo reversible y irreversible. Ahora pasemos a la clasificación. Tenemos los antagonistas alfa, que no selectivo y reversible, que bloquean tanto alfa 1 y alfa 2. Tenemos la fenoxibenzamina, que se utiliza para tratar feocromocitoma. Los no selectivos reversibles, tenemos la fentolamina, alfa 1 reversible, que son de gran importancia clínica, como la tansulosina, que se utiliza para tratar y aliviar síntomas de hiperplasia prostática benigna, doxazosina, prazosina, terazosina, que son muy utilizados tanto para tratar hipertensión primaria, también se han utilizado para aliviar síntomas de hiperplasia prostática benigna. Los ergóticos como la ergotamina, que se utiliza para ataques de migraña, y los alfa 2 selectivos, la yohimbina. Hoy en día pues la yohimbina se ha retirado del mercado, se encuentra actualmente como suplemento y sirve para el rendimiento deportivo. En algún momento, ¿verdad?, la yohimbina fue utilizado para la disfunción eréctil, también para las neuropatías. Ahora solo como lo mencioné, se encuentra como suplemento y son utilizados para el rendimiento deportivo. Efecto farmacológico. ¿Qué pasa normalmente a nivel del tono arterial y venoso cuando tenemos alfa 1? Porque aquí en el tanto arteriola y vena tenemos alfa 1. Cuando estos se estimulan a nivel de las arteriolas, hacemos vasoconstricción. Aumentamos la resistencia periférica y aumentamos las poscargas. La poscarga es la resistencia en la cual el corazón tiene que enfrentarse para expulsar la sangre.
Y a nivel de las venas, cuando estos se estimulan los receptores alfa 1, aumentamos el retorno venoso, aumentamos también la precarga, que la precarga es la cantidad de sangre que regresa nuevamente al corazón ante la contracción, aumentamos el gasto cardíaco y esto conlleva al aumento de la presión arterial. Ahora, ¿qué pasa si yo bloqueo alfa 1? Al nivel de la arteriola, hago vasodilatación, disminuyo la resistencia vascular periférica, disminuyo la poscarga y ocasiono hipotensión. Y a nivel de las venas, entonces hago que disminuya el retorno venoso, disminuyo la precarga, disminuyo el gasto cardíaco y estas dos opciones juntas lleva a cabo la hipotensión. La hipotensión, el cuerpo va a necesitar compensarla. ¿De qué manera? Va a haber modificaciones a nivel de los barroreceptores y que pueden desencadenar una taquicardia refleja. Recordemos también que a nivel de los alfa 2, normalmente cuando se estimulan los alfa 2, lo que hacíamos era una disminución de la liberación de noradrenalina. Esto hace, ¿verdad?, cuando se estimulan los alfa 2. Pero, ¿qué pasaría si bloqueo también los alfa 2? Si yo bloqueo los alfa 2, entonces pasaría lo contrario. Hago que la noradrenalina disminuya de las terminaciones presinápticas, que esto, ¿verdad?, esta liberación de noradrenalina va a conllevar a aumentar la contractilidad del corazón y también va a estar ayudando a la taquicardia refleja. También recordemos que a nivel renal se va a activar el sistema renina, porque una de las acciones que el sistema renina se activa es cuando la presión disminuye, ¿verdad?, cuando hay hipotensión. El riñón, ¿verdad?, el sistema renina-angiotensina va a liberar renina, vamos a retener sodio, vamos a retener agua y vamos a aumentar el volumen sanguíneo. Y por otro lado, el cuerpo también va a querer compensar esa hipotensión por la vasoconstricción, pero la vasoconstricción yo la tengo bloqueada porque mantengo, ¿verdad?, inhibido los receptores. Entonces esto va a ocasionar hipotensión ortostática. Entonces, para quedar claro, la hipotensión que van a producir estos fármacos puede ir acompañado de dos efectos adversos, que puede ser la taquicardia refleja como mecanismo compensatorio y por el bloqueo también de los alfa 2, y bien, también pueden desencadenar hipotensión ortostática porque el cuerpo quiere la vasoconstricción, pero yo la tengo inhibida. Ahora bien, ¿qué tenemos, verdad, aquí? Tenemos el complejo formado por vejiga urinaria, próstata y uretra proximal. Aquí tenemos, ¿verdad?, normalmente ubicados receptores alfa 1. Nosotros mencionamos cuando estimulamos los receptores alfa 1, hacíamos contracción, cerramos los esfínteres y disminuíamos la micción. Ahora, si yo bloqueo los receptores alfa 1, hago relajación, hago que el músculo liso de la uretra disminuya su resistencia y esto va a favorecer a la micción. Además, aparte que favorezco a la micción, relajo también la musculatura lisa de la próstata, que también es receptor alfa 1. Al momento de bloquear yo la relajo y esto favorece a mejorar los síntomas de las personas que tienen la hiperplasia prostática benigna. Ojo aquí, ¿por qué? Porque los receptores alfa 1 también hay subtipos. Tenemos receptores alfa 1A, alfa 1B y aquí en esta clasificación tengo un fármaco que tiene la opción o la mejor fijación para los receptores alfa 1A. Y lo alfa 1A se encuentra en próstata, se encuentra en uretra, se encuentra en cuello vesical. Entonces, si yo bloqueo especialmente el receptor alfa 1A, el efecto es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no va a ser tan marcado los efectos a nivel cardiovascular, porque lo alfa 1A se encuentra a nivel prostático. ¿Y quién era esa? Es la tansulosina, por eso lo puse en rojo en la clasificación, porque este fármaco tiene mejor efecto a nivel de la próstata, ¿verdad?, a nivel de este complejo, que el corazón. Bien, ahora, normalmente a nivel de los conductos eyaculadores también tenemos receptores alfa. Y estos receptores al momento que se estimulan favorece a la eyaculación. Si yo bloqueo estos receptores alfa del conducto eyaculadores, hago que la eyaculación disminuya, se bloquee, que puede ser muy incómodo para el hombre. También normalmente, ¿verdad?, las catecolaminas estimulan los receptores alfa de la glándula sudorípara,
lo que hacen que aumente la sudoración. Si yo lo bloqueo, pues vamos a reducir la sudoración simpática. Y sobre todo a nivel nasal. Los receptores alfa, una vez que se estimulan, hacen vasoconstricción, nos ayudan al proceso de descongestionante. Pero, ¿qué pasaría si yo bloqueo los receptores alfa a este nivel? O voy a ocasionar vasodilatación y el paciente puede desencadenar congestión nasal. Otra importancia clínica que tienen los receptores antagonistas, los fármacos antagonistas alfa-adrenérgico, es que pueden disminuir el perfil lipídico. Recordemos, cuando se estimulan los receptores alfa-adrenérgicos, favorecen al metabolismo de la lipoproteína, al catabolismo de los triglicéridos. Si yo bloqueo estos receptores, ¿verdad? Voy a llegar a desencadenar una disminución del metabolismo de los lípidos. Voy a hacer que la lipoproteína de baja densidad y la de muy baja densidad disminuyan. Estas dos se consideran como el colesterol malo. Y el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, aumente. Y este efecto da cardioprotección, porque el HDL es conocido como el colesterol bueno. Entonces aumento el colesterol bueno y disminuye el colesterol malo. Entonces nos da cardioprotección. Bien, ahora pasemos qué pasaría si bloqueo los receptores alfa-2. A nivel presináptico, muchachos, tanto la serotonina, la noradrenalina, se han visto que juegan un papel fundamental en lo que es el estado de ánimo. Cuando nosotros bloqueamos los receptores alfa-2, dijimos que liberamos noradrenalina, y además, aparte de la noradrenalina, también se libera serotonina. Esto favorece a mejorar el estado de ánimo, y hoy en día se ha estado estudiando para ver si se utiliza como un fármaco antidepresivo. A nivel postsináptico, el bloqueo del alfa-2 hace vasodilatación, que favorece a la disminución de la presión arterial, y a nivel páncreas también son muy interesantes, porque recordemos la estimulación de los receptores alfa-2 a nivel del páncreas. Si yo lo estimulaba, disminuida la liberación de insulina. Ahora, si yo bloqueo los receptores alfa-2, lo que hago es aumento la liberación de insulina. Y también se ha estado estudiando si estos fármacos pueden llegar a utilizarse en pacientes con diabetes tipo 2. Bien, ahora pasemos a hablar un poco sobre los fármacos, los bloqueadores receptores alfa-1 y alfa-2. Tenemos la fenosilbensamina, que es un fármaco no selectivo que puede bloquear ambos receptores de manera irreversible. La fenosilbensamina tiene un bloqueo que se da en dos fases. La primera fase, que arranca de manera reversible, y rápidamente viene la segunda fase, que se queda ya irreversible. Entonces ya comienza reversible y luego se convierte en un bloqueo irreversible. Aparte que te bloquea tanto alfa-1 y alfa-2, te puede bloquear otros receptores como dopaminérgicos, serotoninérgicos, los H1, los muscarínicos, y si se mantiene esos bloqueos por mucho tiempo, te pueden desencadenar reacciones adversas relacionadas al receptor, ¿verdad? Ya sea una reacción adversa antimuscarínica, serotoninérgica, dopaminérgica, etc. La farmacocinética, tenemos una biodisponibilidad oral de 20 a 30%, son muy liposolubles y atraviesa la barrera hematoencefálica, y de ahí tenemos la reacción adversa, que la dividimos en centrales y periféricas. Como ellos atraviesan la barrera hematoencefálica, pueden darte somnolencia, convulsiones, mareo, confusión, náusea, vómito, y a nivel periférico puede haber taquicardia, hipotensión ortostática, problema de eyaculación, también, ¿verdad?, en lo que sería congestión nasal. Y el uso clínico, tenemos el feocromocitoma. El feocromocitoma, el tratamiento de primera línea es quirúrgico, pero antes, ¿verdad?, de meter al paciente al quirófano, tenemos que controlarlo, y muchos médicos prefieren iniciar fenosilbensamina 3 semanas antes del proceso quirúrgico, intentar controlarlo. Claro que va a llegar un punto que va a haber tumores que no van a poder operarse o que ya tienen metástasis, y este paciente se va a mantener con fármacos bloqueadores. Esta opción sería la fenosilbensamina. Hoy en día también se están utilizando los dihidroesperidínicos, los selectivos alfa-1 como la dosazocina, y tenemos también vasodilatadores también que se están utilizando para aliviar los síntomas de feocromocitoma. La fentolamina y la imidazolina. Estos son bloqueadores
alfa-adrenérgico, tanto 1 y 2, no selectivo, y ellos provocan, ¿verdad?, vasodilatación. Además, la fentolamina es un agonista a nivel de los mastocitos porque libera histamina y esta liberación de histamina favorece al aumento de secreción gástrica. Se absorbe mal por vía gastrointestinal, se atraviesa mal por la barrera hematoencefálica y las principales reacciones adversas son hipotensión, taquicardia, arritmia, aumento de secreción gástrica por la estimulación a los mastocitos que liberan histamina y diarrea. Ahora pasemos a los ergóticos. Los ergóticos sí son fármacos muy interesantes. En estos ergóticos tenemos la ergotamina. La ergotamina actúa como un agonista parcial, es decir, que se une al receptor, pero te da el 50% del efecto, no te da el 100%. Y además, una particularidad que tienen los agonistas parciales es que cuando se encuentran con un agonista puro, ellos actúan como antagonistas. Además, la ergotamina tiene la capacidad de estimular los receptores de serotonina y la serotonina favorece a la vasoconstricción. La ergotamina entonces, gracias a la liberación de serotonina que él provoca, puede hacer vasoconstricción y esta vasoconstricción puede ser intensa y prolongada y te puede contraer las arterias de los músculos, las arterias coronarias y los vasos extra cerebrales. Y aquí viene algo muy importante. Cuando la estimulación simpática es muy intensa y te ocasiona vasoconstricción, la ergotamina entonces actúa como un antagonista. Ya, entonces, normalmente, para aliviar la migraña, la ergotamina hace una modulación de la constricción de la arteria carótida interna. Y de ahí viene lo que sería el proceso beneficioso para aliviar la migraña. Ya, porque bloquea la contracción excesiva que está dando las catecolaminas. Y tenemos la dihidroergotamina. La dihidroergotamina es un fármaco que también se utiliza para la migraña y él puede disminuir la producción de proceso inflamatorio, también puede disminuir lo que sería el espasmo neurogénico y esto favorece también para aliviar las migrañas. También tenemos la ergometrina, que también es un ergótico, y la ergometrina se utiliza para tratar hemorragia postparto. La yohimbina, como mencioné, hoy en día pues solo como suplemento se utiliza. Además, en algún momento se utilizó para la difusión sexual masculina. Hoy en día ha sido reemplazado por los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que es el sildenafilo, que nosotros lo conocemos como la Viagra o las pastillitas azul, y que se ha utilizado, ¿verdad?, para mejorar este problema, ¿verdad?, masculino. En un momento también se utilizó como neuropatía diabética, hipotensión postural. Vuelvo a repetir, hoy en día pues solo como suplemento para rendimiento deportivo. Y aquí tenemos las aplicaciones terapéuticas para hipertensión esencial. Tenemos la prazosina, la oxazosina, terazosina, porque tienen buena selectividad al bloquear alfa 1, pero hoy en día han venido disminuyendo la utilidad en clínica. ¿Por qué? Por la aparición de la reacción adversa que va a la mano con el efecto beneficioso de disminución de la presión, que se acompaña con taquicardia refleja y la hipotensión ortostática. Hoy contamos con fármacos de primera línea como los YECA, los Aradón, los bloqueadores canales de calcio. Pacientes con alteraciones lipídicas, porque disminuimos lo que son la lipoproteína de baja densidad, disminuimos también la lipoproteína de muy baja densidad y aumentamos el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad. Hipertrofia prostática benigna, la elección en este caso, paciente sería quirúrgico y es la resección transuretral, pero farmacológico, la tansulosina han dado buenos efectos, principalmente ¿por qué? Porque bloquea los receptores alfa 1A y se combina también con inhibidores de la testosterona 5 alfa reductasa, como la finasterida. El feocromocitoma se utiliza el fenoxibenzamina
Como había mencionado, los antagonistas de calcio están utilizándote como el grupo dihidropiridínico, los beta bloqueantes como el propranolol, esmolol, vasodilatadores, nitroprusiato y la nitroglicerina. También son fármacos alternos que se han venido utilizando actualmente. Enfermedades vasculares periféricas. Se utiliza principalmente en las enfermedades vasculares periféricas de origen vasoespática. Es decir, por ejemplo, la enfermedad o el síndrome de Raynaud. Ya el síndrome de Raynaud. Si tenemos una enfermedad vascular periférica obstructiva como la arteriosclerosis, no nos sirve. Tiene que ser de origen vasoespática. Como ejemplo ideal sería el síndrome de Raynaud. Ataque agudo de migraña, tenemos la ergotamina. Ya sabemos que la ergotamina se va a comportar como un agonista parcial. Ella ocasiona vasoconstricción, pero cuando se encuentra con agonistas puros, ella actúa como un antagonista. Entonces, ¿cuál sería aquí un agonista puro? Las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, estimulan la vasoconstricción, una vasoconstricción pura, y él actúa como un antagonista, modulando esa vasoconstricción. Y de ahí viene el efecto, ¿verdad?, beneficioso para el ataque agudo de migraña. Hipotencia por falta de erección, ¿verdad? Esto es debida por la cuadriplejía, castración, cirugía radical de próstata. Hoy en día, ¿verdad?, se han utilizado inyecciones intracavernosas de fentolamina. Y aquí hemos finalizado con lo que es la primera parte de los antagonistas alfa-adrenérgicos. Ahora viene la segunda parte de los antagonistas beta-adrenérgicos en otro video.